Esta chica sobrevivió a la caída de un avión desde 3000 metros de altura y soportó 12 días completamente sola en la selva, teniendo tan solo 17 años de edad. Lamentablemente, lo que sucedió, no hubo más sobrevivientes y se fueron de este mundo más de 90 personas, quedando ella como la única sobreviviente de esto y pudiendo lograr sobrevivir ante todo lo que sucedió. ¿Te gustaría conocer la historia completa? Quédate, yo te la platico. Juliana Kopche, una chica de 17 años, viajaba en avión el 24 de diciembre de 1971, pero en medio de una tormenta, el avión en el que viajaba se partió a la mitad y ella salió despedida atada a su butaca. Cayó desde al menos 3000 metros de altura. Lamentablemente, ella fue la única sobreviviente de su vuelo. Las otras 91 personas que iban a bordo se fueron de este mundo. Juliana tenía 17 años, el día anterior había tenido su fiesta de egresados, viajaba junto a su madre de Lima hacia Pucallpa. Se iban a encontrar con su padre. Los Koepke eran científicos alemanes radicados en Perú y Julián era su única hija. Los padres habían fundado una estación ecológica en Panguana, en medio de la selva amazónica peruana. Cuando madre e hija consiguieron el lugar en el vuelo 508 de Lanza, se pusieron realmente muy contentas. Lo mismo le pasó al resto de los pasajeros, pues sabían que iban a poder pasar Navidad con sus familiares. Pero nadie se imaginaría que todo esto terminaría por ser una completa tragedia. A nadie pareció importarle la mala reputación de la empresa. Lanza había tenido 2 accidentes en los últimos tiempos. El primero había sido en 1966 y había causado que 49 personas dejaran este mundo. El segundo había sido poco más de un año antes del vuelo navideño de Julián y su madre, exactamente en agosto de 1970. En este último accidente, ese día el avión no llegó a despegar. Mientras carreteaba, un motor se incendió, levantó vuelo unos pocos metros y se estrelló en tierra. La aerolínea tenía registradas 90 personas a bordo, pero entre los fierros del avión se encontraron 100 cuerpos. Alguien había vendido 10 pasajes de más, por lo que realmente no eran 90 personas las que habían dejado este mundo, sino que se trataba de 100 personas. La investigación posterior determinó que la catástrofe se produjo por la convergencia de varios factores: el pésimo mantenimiento del avión y errores graves del piloto y el sobrepeso que llevaban. Aún así, ni Julián, ni su madre, ni los otros pasajeros parecía importarle la mala reputación que tenía esta aerolínea. La primera media hora del vuelo 508 fue normal. Luego entraron en una zona de tormentas. Todo se oscureció. Cada tanto la cabina se iluminaba por un relámpago. El avión se empezó a mover drásticamente. Se sacudía de un lado a otro. El equipaje de manos y los regalos navideños empezaron a golpear a los pasajeros. También pasaban por el pasillo las bandejas de comida. Había gritos, llantos, algunos rezaban. Julián agarraba fuerte la mano transpirada de la madre. Al lado de la mujer, un pasajero dormía sin enterarse de lo que estaba pasando. De pronto, un fogonazo cegador, un rayo impactó contra uno de los motores y es ahí cuando la nave entró en caída libre. Posteriormente, el avión se partió a la mitad. Julián perdió la conciencia y al instante la recuperó, pero la volvió a perder. No sabía si se trataba de la realidad o de una pesadilla. De pronto, con su cinturón de seguridad muy ajustado y las manos agarrando fuerte los apoyabrazos, ya no sentía los dedos de su mamá. Ahora se encontraba en el aire y su madre había desaparecido de su lado. Ella caía de una altura de unos 3000 metros y menciona que gran parte del trayecto de caída fue mientras ella estaba de cabeza. Terminó cayendo contra las copas de los árboles de la selva amazónica peruana, las cuales amortiguaron el golpe y provocaron que ella siguiera viva. Y aunque parecería increíble, ella había sobrevivido ante las pocas probabilidades que tenía de poder salir con vida de ese terrible, pero muy terrible suceso. Con su mentalidad científica siempre se preguntó cómo había sido posible. Encontró 3 causas probables. La primera opción es que a veces en las tormentas muy intensas hay corrientes ascendentes de vientos muy fuertes y pudo haber sucedido que ella y su butaca hayan entrado en una de ellas, que con su fuerza contraria amortiguó la caída. La segunda se basa en una sensación que tuvo en los momentos lúcidos del descenso. Iba en espiral y eso pudo haber bajado la velocidad. Por último, los grupos de salvataje que tiempo después encontraron su asiento percibieron
describieron que en ese lugar los árboles, además de ser muy frondosos y estar apretados, estaban recubiertos por muchísimas lianas gruesas que fungieron como una red de contención. Y esto posiblemente fue la causa probable por la que Julian Köpke pudo haber sobrevivido. Julian, ya en tierra, estuvo inconsciente durante casi un día, tirado en el barro, atada a su asiento. Cuando se recuperó algo de la conmoción cerebral, abrió sus ojos y con lentitud comenzó a moverse. Le costó un tiempo darse cuenta dónde estaba y qué había sucedido. El panorama era completamente espantoso. De los árboles colgaban pantalones, camisas, alguna bombacha, bolsas con regalos y restos de personas. Estos parecían árboles navideños, pero como si hubieran sido decorados por alguien bastante macabro. En el suelo había más personas que ya habían dejado este mundo, valijas abiertas, paquetes con moños, entre otras cosas. Sus lesiones no eran graves, tenía fracturada la clavícula, una herida en un brazo, un corte grande y profundo, pero que no le salía líquido rojo, en una pantorrilla, y tenía un ojo casi cerrado por la inflamación. Ella casi no sentía dolor, pero había perdido sus anteojos. De ropa solamente tenía el vestido con el que viajaba. Lo primero que hizo fue buscar a su madre. Era su única preocupación. Dedicó esas primeras horas a esa sola tarea. Encontró chapas del avión, butacas vacías, ropa tirada, valijas destrozadas y muchos cuerpos. La mayoría estaba todavía atados a sus asientos o boca abajo. Se acercaba a ellos con temor. Cualquiera podría ser su madre. Los movía como podía con una rama. A veces tan solo con ver las uñas pintadas de rojo se daba cuenta de que no era a quien buscaba. En la primera noche, la lluvia helada no la dejó dormir. La mañana siguiente caminó en búsqueda de un curso de agua. Llevaba una sandalia y un paquete de caramelos que había encontrado. También vio un pan de dulce que un pasajero había comprado en Lima para un familiar, pero estaba hundido en el barro. Lo abrió y al probarlo no le gustó y lo volvió a tirar al suelo. De esto después ella se arrepentiría. La vida con sus padres, el papá era zoólogo y la madre era ornitóloga de la estación biológica Panguana. Y esto sería pieza clave para que esta chica pudiera salir con vida, pudiera sobrevivir ante todos los peligros y riesgos que el mismo bosque puede hacer con nosotros. Sabía que debía buscar algún curso de agua, que eso la llevaría a la civilización. Debía seguir un arroyuelo porque eso la llevaría a un arroyo y el arroyo desembocaría en el río. Y en el río, o cerca de él, hay vida. Julian, pese a su juventud, sabía cómo poder moverse en ese ambiente salvaje. Conocía a qué debía temerle y a qué no. Pero quizás si se hubiera internado mucho más en la selva, quizá estaríamos de un final completamente distinto. Sabía que a los cocodrilos no tenía que temerles, que en tierra ellos huyen de los humanos y se meten en el agua. Cada tanto por sobre su cabeza escuchaba pasar aviones y helicópteros. Sabía que buscaban al avión y a posibles sobrevivientes, pero la espesura de la selva no les dejaba ver absolutamente nada. Pero al 10º día, ella dejó de escuchar ruidos de helicópteros, aviones, rescatistas que estaban a la espera de poder encontrar alguna señal, pista de que alguien siguiera vivo. Pero simplemente ellos desistieron, dejaron de buscar cualquier forma de vida que pudiera haber sobrevivido después del terrible suceso. Aún así, Julian logró resistir todos esos días en soledad. Su temple y el saber cómo manejar la situación fue factor para salir con vida. Julian a los pocos días encontró un río, pero se dio cuenta de que no era navegable. Debió seguir caminando y al día 11 se topó con un bote amarrado en una orilla y un motor con un techito que la protegía. El hambre hacía estragos, la herida del brazo se había infectado y estaba colonizada por larvas de insectos y ella ya no pensaba bien. Había una pequeña explanada de 3 metros que a la mañana del día 12 le costó horas superar. Tal era su debilidad que allí encontró a 3 leñadores que al ver su estado y los ojos lastimados, repletos de líquido rojo por la debilidad, ellos en un principio creyeron que se trataba de algo verdaderamente aterrador. Sí, ellos creyeron que no era un ser humano, que se trataba de algún ser sobrenatural que la misma selva había creado o había ocultado para ellos. Sí, me imagino que el estado de Julian Köpke era bastante, pero bastante aterrador.
Sin embargo, ella les explicó lo que había sucedido y ellos la ayudaron. Desinfectaron la herida, le dieron de comer y la llevaron en un bote durante 10 horas a un hospital en el que la estabilizaron. Fue así que Julian pudo sobrevivir y salir con vida a pesar de todo lo malo que sucedió. Julian Cobb, que se fue de Perú, apenas le dieron la alta. Junto a su padre vivieron en Alemania. Estaba espantada con el acoso de los medios. Ella simplemente quería vivir su vida en paz. Y es que tan solo imagínense, después de lo ocurrido, seguramente había periodistas, había programas de televisión que querían alguna entrevista con ella, que no la dejaban simplemente poder sanar de todo lo que había sucedido. Por eso ella simplemente se fue de Perú y vivió algunos años en Alemania con su padre. Tiempo después, Julian estudió y se dedicó a la zoología, rama en la cual hoy es una prestigiosa especialista. La selva le salvó la vida y ella hace todo lo posible por cuidarla y preservarla. Actualmente tiene alrededor de 69 años y sigue trabajando, pero hoy utiliza su apellido de casada precisamente para que no haya entrevistadores, periodistas, documentalistas que quieran hacerle algún tipo de pregunta, de cuestionamiento, de poder saber un poco más de datos de todo lo que sucedió. Sí, familia, una historia también verdaderamente milagrosa, si tú así lo quieres ver, una historia de supervivencia completamente impactante, pero en la buena forma, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de caer de un avión, ella salió con vida, sobrevivió a los riesgos y peligros de la selva y ahora la señora sigue aún en este mundo. Una historia verdaderamente inspiradora. Me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de toda esta historia. Por favor, coméntalo aquí debajo. Déjame saber si ya lo conocías, cuáles son tus impresiones al respecto. Y también te hago yo una pregunta. ¿Crees que si a ti te llegara a pasar algo como esto, pudieras salir con vida? ¿Tú pudieras sobrevivir? ¿Y por qué? Coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos para que sepan de lo que sucede alrededor de todo el mundo. También no olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Recuerda que subo videos nuevos todos los días a las 7 u 8 de la noche y también subo videos anteriores a las 10 y a las 4 de la tarde para que no te los vayas a perder. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!